Nunca imaginé que una noche de trabajo rutinario se transformaría en una experiencia que desdibujaría la línea entre lo cotidiano y lo inexplicable. Caminaba por los pasillos fríos de la morgue, con la mente en mil pensamientos, sin sospechar que la realidad estaba a punto de retorcerse ante mis ojos. Dejaré mi nombre en el anonimato por razones obvias, pero trabajo en una morgue del Estado de México. Recuerdo una noche en la que estaba solo, organizando los cuerpos en las cámaras de refrigeración. Justo cuando cerré la última puerta, escuché un golpeteo del otro lado. Pensé que era una fuga de aire, pero cuando abrí, un cuerpo que había ingresado esa mañana estaba sentado. Sus ojos abiertos, fijos en mí. Salí corriendo, y cuando regresé con mi compañero, el cuerpo estaba de nuevo acostado, pero su expresión había cambiado. Como si sonriera. Esa frase retumba en mi memoria como el eco de un trueno lejano, un presagio que marcó el inicio de una serie de eventos que desafiaron mi comprensión de lo natural. Esa noche no se trató simplemente de un error en el sistema de refrigeración o de una mala interpretación de la oscuridad, fue el comienzo de algo perturbador y real. La morgue siempre había sido un lugar donde la rutina y la lógica imperaban. Mis compañeros y yo nos habituamos a la presencia inerte de aquellos que habían partido de este mundo. Sin embargo, en esa noche, la atmósfera se impregnó de una tensión inusual. Mientras caminaba por el corredor iluminado por luces pálidas y frías, no podía dejar de pensar en lo sucedido. Cada paso resonaba en mi interior, recordándome que algo había alterado el orden natural de las cosas. El ambiente estaba cargado de una especie de silencio casi palpable, como si el tiempo se hubiese detenido por un instante. Esa experiencia me obligó a cuestionar todo lo que daba por sentado sobre la muerte y el más allá. Hasta ese momento, la lógica me había servido de escudo contra cualquier superstición o creencia irracional. Pero aquella noche, la inexplicable aparición del cuerpo reanimado me dejó perplejo y la sensación de incertidumbre me invadió por completo. Decidí hacer una revisión meticulosa de cada procedimiento en la morgue, tratando de encontrar alguna falla técnica o algún error humano que pudiera explicar lo ocurrido. Revisé cada sistema de refrigeración, cada sensor y cada registro en los dispositivos de seguridad. Todo parecía estar en orden. Era imposible que algo tan fundamental se hubiera descompuesto sin dejar rastros evidentes. La ciencia y la tecnología, que siempre habían sido mi bastión de certeza, no ofrecían ninguna respuesta convincente. A medida que la noche avanzaba, mis pensamientos se tornaron más oscuros. La imagen del cuerpo sentado, con esos ojos fijos en mí, se repetía incesantemente en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el instante con detalles intensos y perturbadores. No podía escapar de la sensación de que algo trascendía la mera muerte física. Esa experiencia se grabó en mí como una señal de que la frontera entre la vida y la muerte era más difusa de lo que jamás imaginé. La madrugada trajo consigo una calma inquietante, pero mi mente no descansó. Mientras caminaba por los pasillos desiertos de la morgue, me detuve frente a la sala de refrigeración. Allí, la luz parpadeaba de forma irregular, como si la misma oscuridad intentara comunicarse de alguna forma. Cada sonido, cada movimiento, parecía cargado de una intención oculta. El aire se volvió pesado, y la monotonía del lugar se transformó en un escenario propicio para que lo desconocido hiciera acto de presencia. Durante los días siguientes, el incidente se convirtió en una obsesión. En cada turno, mi mirada se perdía en los rincones de la morgue, esperando, con una mezcla de temor y escepticismo, ver algo fuera de lugar. La rutina, que antes me proporcionaba una seguridad inquebrantable, ahora se mostraba como una fachada que ocultaba secretos inquietantes. Cada vez que pasaba cerca de la sala de refrigeración, recordaba esa noche y el enigmático rostro del cadáver. La realidad se había mezclado con el misterio y comencé a investigar casos similares en otras instituciones. Encontré relatos antiguos y reportes esporádicos que hablaban de apariciones inexplicables en morgues de otros estados, pero ninguno parecía encajar a la perfección con lo que yo había vivido. Aún así, la sensación de que algo se manifestaba en esos lugares se volvió recurrente. No se trataba de una alucinación, ni de un producto de mi imaginación, sino de una realidad tangible que se manifestaba en el silencio de la noche.
La incredulidad que siempre me caracterizó se fue desmoronando poco a poco. Comencé a notar que algunos detalles, antes insignificantes, adquirían un significado escalofriante. La precisión con la que se mantenían las cámaras de refrigeración, el ritmo casi mecánico de las operaciones, la aparente indiferencia del lugar ante la presencia de lo inexplicable, todo encajaba en un rompecabezas sin solución evidente. Me sentía atrapado en un limbo donde la lógica y la razón ya no eran suficientes para explicar lo que sucedía. Una noche, mientras revisaba archivos antiguos en la oficina administrativa, me topé con un informe de un suceso similar ocurrido hace décadas en una morgue de otra región. El documento hablaba de un cadáver que había mostrado signos de movimiento y cambios en su expresión facial, algo que había sido investigado por expertos en fenómenos paranormales. Esa revelación me hizo sentir que mi experiencia no era un caso aislado, sino parte de un fenómeno que había estado ocurriendo de forma intermitente a lo largo del tiempo. La idea de que la muerte pudiera ocultar secretos aún más profundos y misteriosos comenzaba a calar en mi mente. El peso de lo vivido se hizo más palpable en cada momento. Empecé a ver la morgue con otros ojos, reconociendo en cada sombra y en cada rincón la posibilidad de que algo más estuviera presente. La imagen del cadáver que, por un breve instante, pareció adquirir una vida propia, me perseguía con insistencia. Aquella mirada fija me hacía cuestionar si realmente entendíamos lo que significaba la muerte o si, por el contrario, se trataba de una transición a una forma de existencia que escapaba a nuestra comprensión. A lo largo de los meses siguientes, la experiencia marcó mi forma de ver la vida. Mi trabajo, que antes se basaba en la rutina y en la seguridad de la ciencia, se transformó en una búsqueda constante de respuestas. Cada caso, cada cuerpo, se convertía en una oportunidad para descubrir si detrás de la aparente inactividad se escondía algún indicio de vida. Empecé a documentar meticulosamente cada pequeño detalle, cada variación en los registros, en un intento desesperado por encontrar una explicación lógica. Pero la realidad parecía negarse a ofrecer respuestas simples. La tensión que viví aquella noche se trasladó a mi vida personal. El temor a lo desconocido se infiltró en mis pensamientos y afectó mis relaciones y mi bienestar. La noche en la morgue dejó una marca imborrable en mi psique, recordándome constantemente que, por muy seguros que creamos estar, la vida siempre esconde misterios insondables. Me convertí en alguien que veía en cada sombra una posible manifestación de aquello que había presenciado, y en cada silencio, un mensaje oculto. Una tarde, mientras caminaba por las calles de mi ciudad, me di cuenta de que el ambiente parecía cargado de una energía extraña, como si la misma ciudad hubiera absorbido la inquietud que yo sentía. La modernidad y la tecnología convivían con lo inexplicable de manera tan natural que resultaba casi imposible distinguir una cosa de la otra. La ciudad, con sus luces y su bullicio, parecía un escenario en el que lo sobrenatural se mezclaba con la vida cotidiana, recordándonos que incluso en medio del progreso, la incertidumbre sigue siendo una parte esencial de nuestra existencia. Hoy, cada vez que visito la morgue, siento una mezcla de fascinación y temor. La experiencia vivida aquella noche no me ha permitido dormir tranquilo, pero también me ha impulsado a buscar respuestas, a cuestionar lo establecido y a explorar la delgada línea entre la vida y la muerte. Me he dado cuenta de que, aunque la ciencia pueda explicar muchos de los fenómenos que presenciamos, hay aspectos de la existencia humana que trascienden la lógica y requieren una fe casi primitiva en lo desconocido. La búsqueda de respuestas se ha convertido en una parte inevitable de mi día a día. Investigo, estudio y analizo cada detalle, con la esperanza de que algún día pueda desentrañar el misterio que aquella noche reveló. Sé que no hay respuestas fáciles y que la verdad puede ser más compleja y aterradora de lo que la imaginación humana es capaz de concebir. Sin embargo, la necesidad de comprender lo inexplicable me impulsa a seguir adelante, a desafiar lo que se da por sentado y a adentrarme en un mundo donde lo racional y lo irracional coexisten en una armonía inquietante. Quizás, con el tiempo, logre descubrir el origen de esa manifestación, o tal vez el misterio se mantenga como un recordatorio perpetuo de que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestro control. La incertidumbre se ha convertido en mi compañera, y cada noche, al encender la luz en la morgue, siento que estoy a punto de enfrentarme a algo que cambiará mi forma de ver el mundo para siempre.
No obstante, a pesar del miedo y la inquietud, he aprendido a aceptar que la vida está llena de misterios y que cada experiencia, por perturbadora que sea, tiene su valor. Me ha enseñado a mirar el pasado con respeto y a valorar la tradición de quienes han enfrentado lo desconocido antes que yo. Con esa perspectiva, me enfrento a cada jornada con la firme convicción de que, aunque la verdad pueda ser aterradora, es en la búsqueda de la misma donde reside el verdadero significado de nuestra existencia. En cada paso que doy en esos pasillos fríos, en cada cuerpo que manejo, reconozco la fragilidad de la vida y la ineludible presencia de lo misterioso. Esa noche me enseñó que no todo lo que parece inerte lo es realmente y que lo inexplicable puede encontrarse en los lugares más insospechados. Con el tiempo, aprendí a ver cada sombra como un recordatorio de que la vida es efímera y que el miedo a lo desconocido es parte de nuestra naturaleza humana. Así, mi experiencia en la morgue se transformó en una lección de humildad y de constante cuestionamiento. Me impulsó a mantener viva la llama de la curiosidad y a nunca dejar de explorar, sin importar lo aterrador que pueda parecer el camino. Con una mente abierta y un corazón lleno de preguntas, sigo recorriendo esos pasillos, sabiendo que en cada rincón se esconde un secreto, y que mi existencia está entrelazada con el misterio de lo que significa realmente estar vivo. Hoy, al mirar atrás, entiendo que aquella noche fue el inicio de un viaje sin retorno, un viaje hacia el conocimiento de lo inefable y lo inexplicable. La imagen del cuerpo sentado, de esos ojos fijos en mí, se ha convertido en una constante recordatoria de que hay límites en lo que la razón puede explicar. Y aunque el temor nunca desaparezca por completo, he aprendido a vivir con él, a usarlo como motor para descubrir la verdad oculta tras cada sombra, en cada silencio de la noche. La experiencia me transformó, no solo como trabajador en una morgue, sino como ser humano. Entendí que, a veces, lo que parece imposible se vuelve real y que la búsqueda de respuestas puede llevarnos por caminos que desafían la propia esencia de nuestra existencia. Y aunque todavía no he encontrado todas las respuestas, esa noche me enseñó a abrazar lo incierto, a ver en la incertidumbre una oportunidad para crecer y aprender, y a nunca olvidar que la realidad puede ser mucho más sorprendente y aterradora de lo que nuestra mente lógica puede concebir. Las cenizas de mi hermano. Mi nombre es Esteban, soy de Guadalajara, y lo que voy a contar aún me quita el sueño. Trabajé en un crematorio durante 5 años, pero nunca olvidaré la noche en que cremé a mi propio hermano. Desde que empecé a trabajar en ese lugar, supe que la muerte tenía una manera propia de manifestarse. No se trataba de fantasmas ni de leyendas, sino de una fría y despiadada realidad. Cada jornada, al encender las hornillas y preparar los ataúdes, sentía que me acercaba a un secreto que jamás quise desvelar. Esa noche, la rutina se convirtió en una pesadilla que marcó mi existencia. Todo comenzó cuando recibí una llamada de la familia de mi hermano, a quien no veía desde hacía años. Su voz temblorosa y resignada me llevó a una incertidumbre que se mezclaba con el miedo. Acepté el encargo sin entender, solo con la certeza de que debía cumplir con mi deber. El destino, sin embargo, había dispuesto un camino diferente y la información que manejaban me golpeó con la fuerza de un cañón. Durante años, mis pensamientos se debatieron entre la lealtad familiar y mi compromiso profesional. Las sombras del crematorio me enseñaron a ver la vida y la muerte como dos caras de una misma moneda. No es que yo creyera en lo sobrenatural, lo que viví aquella noche fue una experiencia tan tangible que aún dudo de mi capacidad para procesarla. Recuerdo que la noche estaba particularmente oscura, sin luna que alumbrara la penumbra del crepúsculo. La carretera a mi destino parecía eterna, bordeada de árboles que parecían guardianes del tiempo. El ambiente era frío y cada paso resonaba como un presagio. No me detuve a cuestionar si era el destino o una fatal coincidencia, simplemente seguí adelante, llevando en mi interior un peso que, con el tiempo, se transformaría en una carga insoportable. Al llegar al lugar designado, me esperaba una estructura modesta, iluminada solo por las luces parpadeantes de la calle. La familia se reunió en silencio, una multitud de rostros que evitaban mi mirada, como si cada uno llevara consigo un secreto. Caminé lentamente hacia el cuerpo,
mis manos temblorosas al manipular los documentos y la identificación que confirmaba lo que más tarde se convertiría en mi peor pesadilla. Mi hermano, a quien apenas recordaba de la infancia y cuya vida se había perdido en un laberinto de errores y distancias, yacía inerte, esperando su última despedida. Mientras realizaba mi labor, una sensación extraña me invadía. No era miedo, ni tristeza, sino una especie de desconcierto profundo, como si estuviera siendo testigo de una verdad demasiado dura para ser asimilada. La maquinaria del crematorio empezó a calentar la cámara, y cada segundo que transcurría me llevaba más cerca de un acto irreversible. El olor a pino y cera, típico de un crematorio en funcionamiento, se mezclaba con mi angustia. Mi mente, aunque consciente del procedimiento, se llenó de recuerdos de mi infancia, de momentos en los que mi hermano y yo compartíamos risas, juegos y sueños. La imagen de su rostro se desdibujaba entre la bruma de la noche y la luz intermitente del crematorio. No hubo un grito, ni un aviso previo, fue un silencio aplastante el que se instaló en mi interior. Mientras supervisaba el proceso, cada movimiento de la maquinaria parecía retumbar en mi interior, recordándome la irreversibilidad de lo que estaba haciendo. Sabía que no podía detener el proceso, que una vez iniciado, la realidad se derretiría en el fuego sin dar cabida a ninguna posibilidad de redención. Cada instante transcurrido se sentía eterno, y la imagen de mi hermano, inerte y silencioso, se grababa en mi memoria con una claridad dolorosa. La técnica y la precisión que aprendí en el crematorio se volvieron mis únicas compañeras en ese instante. Me concentré en el procedimiento, dejando a un lado el torbellino de emociones que amenazaban con consumir mi ser. La responsabilidad profesional era mi única salvación en medio de un conflicto interno que no me dejaba respirar. Cada paso, cada verificación, era un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la inevitable conexión entre lo que somos y lo que dejamos atrás. La noche avanzó, y el crepitar del fuego se convirtió en la banda sonora de un suceso que jamás pensé vivir. El proceso siguió su curso, ineludible e implacable. No hubo milagros ni segundas oportunidades, lo que estaba ocurriendo era la manifestación de una verdad que muchos prefieren ignorar. A veces, la vida nos lleva por caminos donde el amor se entrelaza con el deber, y el deber se convierte en una condena personal. No pude evitar sentir que cada chispa que saltaba del fuego era una pequeña ofrenda al destino, una cuenta más en el registro de una deuda que jamás se saldó. En el silencio de aquella noche, comprendí que el mundo no ofrece segundas oportunidades y que algunas decisiones, por dolorosas que sean, deben cumplirse sin lugar a reclamos. Mi mente, inmersa en una confusión de sentimientos, no pudo dejar de cuestionar cómo era posible que el destino pusiera en mis manos el encargo de despedir a alguien tan cercano. ¿Acaso había un error en el sistema, o era simplemente el implacable juego del azar? La lógica, aunque implacable, no logró apaciguar la tormenta interna que se arremolinaba en mi alma. Cuando el proceso llegó a su fin, la sensación de haber cumplido con mi deber se vio opacada por una pena inmensa. Caminé en silencio hacia la salida del crematorio, cada paso era un recordatorio de la irreversibilidad de lo sucedido. El cielo, que se iluminaba con las primeras luces del alba, parecía indiferente ante mi dolor. Mi cuerpo, cansado y desgastado por años de exposición a la muerte, ya no tenía fuerzas para esconder lo que en mi interior se quebraba poco a poco. De regreso a mi pequeño departamento en Guadalajara, los recuerdos se agolparon en mi mente. Cada rincón se llenaba de memorias de mi hermano, su risa contagiosa, su mirada sincera, la forma en que solía contarme sus sueños. Pero sobre todo, me invadía la certeza de que el tiempo había sellado un destino del que jamás podría escapar. El fuego, tan controlado y preciso, había borrado no solo su existencia física, sino también parte de mi propia identidad. Los días siguientes fueron un desfile de emociones confusas y pensamientos contradictorios. Mi trabajo en el crematorio nunca dejó de recordarme la pérdida irreparable, y cada procedimiento se convirtió en una metáfora de la fragilidad humana. La vida, en su incesante flujo, seguía adelante, mientras yo me quedaba atrapado en un ciclo de culpa y resignación. No encontré consuelo en la rutina, y el recuerdo de aquella noche se presentó ante mis ojos con la fuerza de una verdad ineludible. A lo largo de los años, he intentado comprender la naturaleza de aquel acontecimiento.
La lógica me dice que fui una mera pieza en un engranaje, una función que debía cumplirse sin cuestionamientos. Pero mi corazón, lleno de un dolor profundo, no encuentra consuelo en esa explicación mecánica. ¿Cómo puede ser que el destino se encargue de unir el amor fraternal con la fría eficiencia de un deber profesional? La respuesta se me escapa, dejándome con un vacío que ni siquiera el paso del tiempo puede llenar. He recorrido muchas noches en solitario, recordando cada detalle con la precisión de un relojero. Esa noche en el crematorio se ha convertido en un capítulo permanente en mi memoria, una advertencia constante de que la vida y la muerte no son opuestas, sino dos caras de una misma moneda que, al girar, dejan una marca imborrable en el alma. No soy un hombre supersticioso, pero desde entonces he aprendido a temer lo inevitable, a respetar la delgada línea que separa lo cotidiano de lo trascendental. Hoy, cuando el silencio de la madrugada se hace presente en mi departamento, me encuentro reflexionando sobre lo que realmente significa cumplir con el deber. Cada chispa que aún se esparce en la memoria de aquel fuego se ha transformado en un recordatorio de la fragilidad de nuestra existencia. La tradición y la costumbre me han enseñado que hay cosas que deben hacerse, sin importar el precio que tengan que pagar. Sin embargo, el precio que yo pagué esa noche es algo que ni el tiempo ni la razón han logrado borrar. Mi relato no es una llamada a la desesperación, sino una reflexión sobre los límites que el ser humano se impone en su lucha por comprender el destino. He vivido en carne propia la experiencia de perder a alguien que, a pesar de sus errores, era mi sangre. Y aunque el deber me obligó a actuar con precisión y desapego, mi alma quedó marcada por una herida que jamás cicatrizará. El recuerdo de mi hermano se mantiene vivo en cada rincón de mi existencia, recordándome que, en ocasiones, lo más real y aterrador es la incapacidad de escapar a nuestro destino. Hoy, al recordar aquella noche, me doy cuenta de que la vida no siempre se rige por la lógica y la razón. Hay momentos en que lo que se espera es que aceptemos lo inevitable, aunque signifique perder parte de nosotros mismos. Cada jornada en el crematorio, cada instante frente a las llamas, ha sido una lección amarga de que la muerte es un proceso que no se detiene ante nada ni nadie. Y aunque he aprendido a vivir con ello, la imagen de mi hermano, inerte y silencioso, me recuerda que hay verdades tan dolorosas que pueden quebrar al hombre más resistente. Este relato, que hoy comparto con ustedes, es mi manera de enfrentar el pasado y, quizás, buscar un atisbo de redención. No pretendo ser un héroe, ni mucho menos un mártir, sino un testigo de lo que ocurre cuando el deber se interpone en lo más sagrado, la familia. Aun cuando la tradición dicta que debemos honrar nuestros compromisos, hay momentos en que esos compromisos se vuelven una condena personal, una carga que se arrastra a lo largo de la vida. Al final, mi historia es la de un hombre que se vio obligado a despedirse de su propio hermano, no por elección, sino por la inexorable marcha del destino. La luz del alba apenas logra disipar la oscuridad que quedó en mi interior aquella noche fatídica. Y mientras el mundo continúa girando, yo permanezco en una encrucijada, entre el deber y el dolor, entre lo que se espera de mí y lo que realmente soy. La lección que extraigo de este relato es clara: en ocasiones, la vida nos enfrenta a decisiones tan difíciles que la línea entre el amor y el deber se vuelve borrosa. Y aunque el tiempo sigue su curso, el recuerdo de aquella noche en el crematorio sigue latente, recordándome que hay verdades tan impactantes que pueden cambiar el rumbo de nuestra existencia para siempre. Hoy, al escribir estas palabras, me doy cuenta de que compartir mi experiencia es, en cierto modo, un acto de liberación. Espero que mi historia sirva de reflexión para quienes, como yo, han enfrentado momentos en los que la realidad supera cualquier ficción y que sirva de advertencia: a veces, lo que parece ser el camino correcto, se convierte en el sendero que nos condena a vivir con una culpa ineludible. Y es que, a pesar de todos los años transcurridos, cada chispa del recuerdo me recuerda que no hay forma de escapar a lo que el destino ha escrito en nuestras vidas. En este relato no busco excusas ni justificaciones, simplemente comparto mi experiencia, esperando que, al hacerlo, encuentre en mi confesión una manera de redimirme, de comprender que la vida, con todas sus contradicciones, es un proceso de aprendizaje continuo. La memoria de mi hermano y la noche en que su existencia se desvaneció en el fuego siguen siendo una lección imborrable. La línea entre el deber y el amor es tan delgada que, en ocasiones,
La oscuridad se apodera de nosotros sin aviso, dejándonos con el peso de una culpa que nunca se disipa por completo. Esta es la cruda realidad que he vivido, la historia de un hombre que, en un acto de deber, se vio forzado a perder lo más cercano y que aún hoy, al enfrentarse a la rutina diaria, lleva consigo la marca indeleble de esa noche. No hay final feliz en este relato, solo la aceptación de que hay experiencias que nos transforman para siempre, recordándonos que el pasado es una sombra que siempre nos seguirá, sin pedir permiso, sin dar tregua, pero con la certeza de que algunas heridas, por dolorosas que sean, forman parte del camino que debemos transitar. Y así, con el amanecer tiñendo de luz la ciudad de Guadalajara, concluyo esta confesión. No pretendo olvidar, ni siquiera deseo hacerlo, porque en cada recuerdo está la esencia de lo que alguna vez fuimos, de lo que perdimos y de lo que, en última instancia, nos hace humanos. La historia que acabo de relatar es mi verdad, una verdad tan dura y real que, aún hoy, me recuerda que la vida y la muerte están entrelazadas de manera irrevocable, y que algunas decisiones, por dolorosas que sean, deben cumplirse sin importar el precio que cuesten. El hombre del horno. Era el año 2012, trabajaba en un crematorio en Monterrey. Una noche, mientras me aseguraba de que todo estuviera en orden, vi a alguien de pie junto al horno. No era un compañero, no era un cliente, era alguien que ya debería estar muerto. Desde el instante en que abrí la puerta del ala de servicio, una inquietud se instaló en mi interior. El ambiente, cargado de un silencio abrumador y la fragancia penetrante de cera derretida, parecía esconder secretos que no se atrevía a revelar. Con la mirada fija en las luces intermitentes de los paneles de control, recorrí cada pasillo con la precisión de quien conoce cada rincón de un territorio familiar y, a la vez, perturbador. Recuerdo perfectamente cómo mis manos comenzaron a temblar ligeramente mientras caminaba hacia el área de preparación. Mi mente trataba de procesar la imagen imposible de aquel ser parado, inmóvil, a escasos metros de la inmensa puerta del horno. La figura vestía un atuendo que parecía sacado de otro tiempo, con ropas desgastadas y manchadas, y una expresión vacía que no dejaba entrever nada de la vida que una vez tuvo. La sensación que me invadió fue una mezcla de incredulidad y angustia, como si de repente el velo que separa lo que está vivo de lo que está perdido se hubiese rasgado de manera abrupta. Me detuve, intentando convencerme de que se trataba de un error de mi vista o del cansancio acumulado en noches interminables. Sin embargo, la presencia era innegable. No había ninguna señal de que alguien hubiera ingresado de manera forzada, ni indicios de una intrusión externa. Todo en el crematorio seguía en perfecto orden, excepto esa figura inerte que desafiaba toda lógica. Con pasos cautelosos, me acerqué y observé cada detalle, la piel pálida, los cabellos enmarañados y la postura rígida. Era como si el tiempo se hubiese detenido a su alrededor, marcando el instante en que se desvaneció cualquier rastro de humanidad. Una ola de recuerdos me golpeó, rememorando los largos días de trabajo en un entorno donde la muerte se volvía casi una rutina. Sin embargo, nada de lo que había vivido podría prepararme para ese encuentro inesperado. Cerré la puerta del área y me retiré para ordenar mis pensamientos. La mente me cuestionaba la realidad. ¿Cómo era posible que alguien que debería haber sido tratado en el servicio, que ya había pasado al otro lado, estuviera allí, de pie, como un espectro del pasado? No había un solo documento que explicara su presencia ni ninguna llamada registrada que indicara su llegada. Todo parecía un error del sistema, un desliz en el que lo irracional se hacía presente en medio de la lógica de la muerte. Las siguientes horas transcurrieron en una mezcla de rutina y confusión. Revisé cada cámara de seguridad, analicé cada registro, pero nada revelaba la procedencia del extraño visitante. En un esfuerzo por comprender lo que había sucedido, me sumergí en una investigación silenciosa, recorriendo los pasillos y salas con la mirada fija y el corazón acelerado. Cada rincón parecía guardar un secreto, cada sombra parecía moverse con vida propia. La línea entre lo real y lo inverosímil se volvía borrosa, y yo, atrapado en ese laberinto de incertidumbres, me sentía cada vez más solo. Al amanecer, el crematorio parecía haber recuperado su normalidad, pero en mi interior, algo había cambiado de manera irreversible.
Esa imagen, la de aquel hombre parado junto al horno, se grabó con violencia en mi memoria. Durante los días siguientes, cada movimiento en el crematorio era acompañado por la inquietante sensación de ser observado por una presencia invisible. Revisé documentos, comprobé inventarios y verifiqué cada procedimiento, pero nada alteraba el curso de la rutina diaria. Sin embargo, mi mente se negaba a olvidar aquella noche, a pesar de mis esfuerzos por reprimirla. Cada vez que pasaba por el pasillo donde lo había visto, sentía una presión en el pecho, como si la atmósfera estuviese cargada de una energía oscura e implacable. Los demás empleados parecían ajenos a lo que yo había presenciado, inmersos en la frialdad de su trabajo, en la cadencia predecible de sus tareas. No compartí mi experiencia con nadie, sentía que nadie podía comprender lo que había vivido. Era como si la presencia del otro lado se hubiera convertido en una carga personal, en una marca imborrable que me recordaba constantemente la fragilidad de la existencia. Con el paso de los días, comencé a notar pequeños detalles que me hicieron cuestionar la estabilidad de mi entorno. Las luces parpadeaban sin motivo aparente, las puertas se cerraban con un leve empujón de aire, y en ocasiones, cuando el silencio era absoluto, podía percibir la sensación de que algo se movía en las sombras. Mi rutina se transformó en una vigilia constante, en una lucha por mantener la cordura en un ambiente que se volvía cada vez más impenetrable. La realidad y lo insólito se mezclaban en una danza macabra, y cada día me sumergía más en un estado de alerta nerviosa. Una noche, impulsado por una mezcla de miedo y determinación, decidí enfrentar lo inexplicable. Caminé hacia el área restringida del crematorio, esa zona donde se guardaban los expedientes y documentos de casos antiguos, con la esperanza de encontrar alguna pista que explicara lo ocurrido. Entre los papeles polvorientos y archivos olvidados, descubrí una serie de informes sobre casos sin resolver, sobre desapariciones y fenómenos inexplicables en instalaciones similares. Ninguno de esos documentos ofrecía respuestas concretas, pero todos coincidían en describir eventos que desafiaban la lógica, que parecían surgir de un abismo al que la muerte misma tenía acceso. Esa noche, mientras revisaba uno de esos informes, la sensación de inquietud alcanzó un nuevo nivel. El papel en mis manos parecía temblar, o quizás era mi propio pulso acelerado el que hacía que cada letra se moviera de forma imperceptible. La tinta, gastada por el paso del tiempo, narraba historias de encuentros inexplicables, de personas que habían regresado de lo inevitable para manifestarse en momentos de soledad. No pude evitar preguntarme si el hombre que había visto era parte de esos relatos, una manifestación de un dolor o un error que trascendía la lógica humana. Conforme avanzaban las semanas, mi vida en el crematorio se volvió una constante batalla interna. El terror de lo inexplicable se combinaba con la monotonía de mi trabajo, creando una atmósfera en la que cada instante parecía estar impregnado de un significado oculto. Los días se sucedían con la misma cadencia, pero cada noche el crepitar del fuego me recordaba que algo había cambiado para siempre. La imagen del hombre, de pie junto al horno, se repetía en mi mente con una claridad perturbadora, como si quisiera recordarme que la muerte, lejos de ser el final, podía ser una puerta hacia lo desconocido. En uno de esos momentos de soledad, mientras caminaba por el pasillo principal, me encontré con una sensación extraña en el aire. No era una presencia tangible, pero la atmósfera parecía cargada de una energía inusual. Sentí que cada paso resonaba en una dimensión oculta, como si el crematorio estuviese habitado por algo que trascendía la comprensión humana. Fue entonces cuando comprendí que, a veces, la rutina de la vida se ve alterada por fuerzas que escapan a toda explicación, y que lo que consideramos seguro y predecible puede transformarse en el escenario de una tragedia inexplicable. El tiempo transcurrió y la experiencia se fue convirtiendo en parte de mi historia personal, en una cicatriz que jamás podría borrarse. Cada mañana, al encender las máquinas y preparar los espacios para el inevitable ritual, sentía una punzada interna, una advertencia silenciosa de que algo del pasado había regresado para perturbar mi presente. Mi forma de ver el mundo se transformó, y cada sombra, cada destello de luz en la oscuridad, parecía recordarme que la línea entre la vida y la muerte es más tenue de lo que solemos creer. A pesar de los años transcurridos, no he logrado hallar una explicación que satisfaga mi mente racional. La figura que apareció aquella noche sigue siendo un enigma,
un misterio que se niega a ser descifrado por la lógica o por la ciencia. En ocasiones, me pregunto si acaso fue fruto de una alucinación inducida por el cansancio o el estrés, o si realmente hubo una irrupción de lo inexplicable en mi mundo. Sea cual sea la respuesta, el impacto de aquella experiencia perdura en cada latido, en cada mirada furtiva hacia las sombras. Hoy, al mirar hacia atrás, comprendo que mi existencia se vio marcada por un evento que desafía toda explicación. La experiencia no solo alteró mi rutina en el crematorio, sino que también me enseñó que hay fuerzas en este mundo capaces de romper el molde de lo cotidiano. La presencia de aquel hombre me confrontó con una verdad innegable: la muerte, a pesar de ser un proceso que se repite con exactitud, puede esconder secretos que jamás imaginamos. Esa noche en Monterrey fue la puerta a una realidad donde lo inexplicable y lo cotidiano conviven de manera perturbadora, y donde la lógica humana se ve obligada a enfrentar lo irracional. Cada día, mientras realizo mi labor, la memoria de aquel suceso se hace presente de maneras sutiles. La brisa que roza las ventanas, el tintinear lejano de algún mecanismo, la luz que se filtra por rendijas olvidadas. Todos esos detalles parecen formar parte de una sinfonía silenciosa que me recuerda que la vida está llena de misterios. La experiencia me ha enseñado a no subestimar lo que se oculta en los márgenes de la realidad, a comprender que, incluso en el entorno más familiar, puede haber una historia oculta dispuesta a resurgir cuando menos lo esperas. En mis momentos de introspección, me pregunto si aquel hombre representa algo más que un error del sistema, si es un recordatorio de que, en ocasiones, el pasado se niega a descansar en paz. La sensación de haber estado frente a lo imposible me ha transformado, llevándome a cuestionar no solo mi propia existencia, sino también la naturaleza misma de la muerte. Aprendí a vivir con la incertidumbre, a aceptar que hay experiencias que no pueden ser explicadas por la ciencia o la razón, y que algunas realidades se encuentran al margen de lo que consideramos normal. Con el tiempo, mi vida adoptó un ritmo marcado por la dualidad de lo cotidiano y lo inexplicable. El crematorio se convirtió en un santuario de la muerte, pero también en un escenario donde la memoria de aquel suceso se entrelazaba con mi día a día. Mientras algunos buscan refugio en la rutina o en la lógica implacable de las cifras y los procedimientos, yo me vi obligado a aceptar que hay momentos en que la vida se sale de su cauce, dejando tras de sí una estela de incertidumbre y asombro. Hoy, al relatar esta experiencia, me doy cuenta de que compartir mi historia es un acto de valentía, un intento por comprender y asimilar aquello que me marcó de manera indeleble. No busco respuestas fáciles ni explicaciones que reduzcan lo vivido a simples coincidencias. Lo que sucedió aquella noche es parte de un entramado de realidades que se superponen, donde la línea entre lo tangible y lo inexplicable se desvanece en el calor del fuego. El recuerdo de aquella figura inmóvil junto al horno se ha convertido en una lección de humildad. Me enseñó que, a veces, el mundo nos confronta con verdades que trascienden nuestra comprensión, recordándonos que no somos los dueños absolutos de la realidad. A pesar de todo el dolor y la incertidumbre, aprendí a valorar cada instante, a no dar por sentado la aparente seguridad de la vida diaria y a comprender que hay fuerzas en el universo que desafían el tiempo y la lógica. Esta es mi confesión, mi intento de plasmar en palabras lo que una noche en Monterrey transformó por completo. No existe una solución sencilla para lo que presencié, pero en el fondo, me queda la convicción de que la muerte y la vida, aunque se presentan como opuestos, pueden entrelazarse de formas que escapan a nuestra comprensión. Cada día, mientras el crematorio retumba con el murmullo de sus máquinas y el incesante calor de sus hornos, la imagen de aquel hombre se funde con la realidad, recordándome que algunos encuentros, por imposibles que parezcan, están destinados a quedarse con nosotros para siempre. Al final, la experiencia me dejó una lección invaluable: la vida está llena de misterios que nos invitan a cuestionar, a explorar y, sobre todo, a aceptar que hay cosas que simplemente no tienen una explicación lógica. Y aunque mi mente se niegue a olvidar aquella noche, he aprendido a vivir con la incertidumbre, a encontrar un equilibrio entre lo que se puede explicar y aquello que permanece en las sombras. Hoy, mientras cierro este relato, no puedo evitar sentir una mezcla de pesar y asombro. Mi existencia en el crematorio ya no es la misma, y cada chispa del fuego parece recordarme que la frontera entre lo conocido y lo desconocido es, quizás, más delgada de lo que imaginamos. La imagen de aquel hombre seguirá acompañándome,
un recordatorio persistente de que en el cruce de la rutina y lo inexplicable se esconde una historia que desafía todo lo que creemos entender. Esta es mi historia, contada sin adornos y sin excusas, en un intento de darle sentido a lo que sucedió aquella noche fatídica. Un relato que, a pesar de su crudeza, me permite enfrentar lo inexplicable y, de alguna manera, encontrar en medio del caos un atisbo de verdad sobre la dualidad de la existencia. La maldición del crematorio. Dejo mi nombre en el anonimato, pero lo que viví en el viejo crematorio de Tijuana aún me atormenta. Siempre pensé que la muerte era el final de todo, hasta aquella noche en que descubrí que algunas llamas nunca se apagan. Dicen que en ese lugar quemaron a los miembros de una secta y que, por alguna retorcida razón, sus almas quedaron atrapadas. Lo que vi me hizo jurar que nunca volvería a acercarme. La oscuridad de aquella noche era casi palpable cuando llegué al crematorio. No podía imaginar que detrás de la fachada deteriorada y las rejas oxidadas se escondía un relato tan espeluznante. La estructura parecía haberse rendido ante el tiempo, dejando al descubierto cicatrices de un pasado doloroso. La tenue luz de una farola rota proyectaba sombras alargadas que parecían contorsionarse en formas imposibles, como si quisieran contarme un secreto inconfesable. Esa imagen quedó grabada en mi mente de forma indeleble, y aún, años después, siento el peso de esa visión. Al cruzar el umbral, el ambiente se volvió denso, cargado de una atmósfera que desafiaba la lógica. Todo estaba en silencio, salvo por el murmullo distante de la ciudad que parecía incapaz de penetrar la barrera que envolvía el lugar. Caminé con cautela por un pasillo estrecho, donde el eco de mis pasos se mezclaba con el tenue crepitar de viejos aparatos eléctricos. No había nadie, la soledad reinaba en cada rincón, como si el lugar mismo se hubiera olvidado de la vida. Mientras recorría las salas abandonadas, mis ojos se encontraron con imágenes que parecían salidas de una pesadilla, recortes de periódicos amarillentos, fotografías en blanco y negro de rostros marcados por el dolor y la desesperación, y notas garabateadas que aludían a rituales oscuros y pactos impíos. Cada objeto contaba una historia, un testimonio mudo de un pasado que se negaba a ser enterrado. La leyenda local aseguraba que los que habían sido condenados allí, al ser incinerados, aún seguían presentes en forma de energías perturbadoras, marcando el espacio con su furia y su resentimiento. Me senté en el frío suelo de concreto, tratando de ordenar mis pensamientos y comprender lo que estaba presenciando. La mente me inundaba imágenes confusas, fragmentos de una realidad distorsionada que se mezclaban con recuerdos vagos de advertencias antiguas. Durante mi recorrido, encontré una sala que parecía haber sido la oficina principal. Allí, entre montones de expedientes polvorientos, descubrí documentos que relataban el final de la secta. Las palabras estaban escritas con una tinta casi borrada, pero lo que lograron transmitir era inconfundible: un grupo de individuos, marcados por creencias extremas. Había sido llevado a la muerte en un acto que pretendía purificar sus pecados. Sin embargo, en lugar de alcanzar la paz, sus almas quedaron atrapadas en un limbo de ira y desesperación. Decidí adentrarme más en el edificio, impulsado por una mezcla de curiosidad y un miedo irracional que me hacía estremecer internamente. Al caminar por un pasillo lateral, la temperatura descendió de manera alarmante, como si una corriente invisible hubiese recorrido la estancia. En ese instante, sentí que la historia de aquellos condenados se volvía palpable, que la violencia de sus últimos momentos se materializaba en una energía que rozaba mi piel. Cada paso que daba era una afirmación de mi presencia en un lugar donde la muerte parecía haber dejado una huella indeleble. Llegué finalmente a una sala grande, una especie de capilla olvidada, en la que una gran cruz de hierro oxidado dominaba el espacio. A su alrededor, restos de estructuras de madera y metal se esparcían en un caos ordenado, reminiscencia de ritos pasados. En el centro del lugar, un horno antiguo, abandonado hace años, se alzaba como el guardián de los secretos más oscuros del crematorio. La idea de que aquel aparato, en su estado deteriorado, hubiese sido testigo del último suspiro de tantos hombres y mujeres me llenaba de una inquietud inexplicable. Con el corazón latiendo a un ritmo acelerado, me acerqué al horno. La superficie metálica, fría y gastada por el tiempo, parecía vibrar con una energía extraña.
Fue en ese preciso instante cuando lo vi, una figura, casi imperceptible en la penumbra, de pie junto a la entrada del horno. No era un ser vivo en el sentido tradicional, y su presencia desafiaba toda explicación lógica. La figura estaba de espaldas, inmóvil, y no emitía ningún sonido, simplemente estaba allí, como una sombra reacia a abandonar su morada. El miedo se apoderó de mí, pero también una necesidad incontrolable de comprender lo que estaba presenciando. Sin dejarme dominar por el pánico, tomé mi linterna y la enfoqué hacia la figura. La luz reveló una silueta demacrada, con vestimentas raídas y una postura que parecía reflejar el sufrimiento eterno. El aire a mi alrededor se volvió denso y cada detalle se intensificó, el desgastado contorno de su rostro, la piel pálida marcada por el fuego y esa mirada fija, vacía, que parecía cargar consigo la historia de una vida truncada. Durante esos momentos, mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Eran realmente las almas de los condenados las que habían quedado atrapadas allí? ¿O era mi imaginación, alimentada por el miedo y la soledad, la que había tejido aquella visión? Retrocedí lentamente, incapaz de apartar la mirada de aquel ser atrapado entre el pasado y el presente. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido, como si cada latido mío resonara en una dimensión donde la realidad se mezclaba con lo inexplicable. La figura permaneció inmóvil, como si aguardara mi siguiente movimiento. Mi instinto me gritaba que debía huir, que jamás debía volver a aquel lugar, y sin embargo, una parte de mí necesitaba comprender la magnitud de lo que estaba viendo. En ese instante, una fuerza invisible pareció empujarme hacia el interior de la sala. Sin poder explicar la razón, me encontré caminando en dirección opuesta al horno, como si una corriente me guiara lejos de aquello que me estaba consumiendo por dentro. Mientras avanzaba, el ambiente se tornaba más opresivo y la sensación de ser observado se intensificaba con cada paso. La imagen de la figura se quedó grabada en mi mente, recordándome que había sido testigo de algo que desafiaba la razón, algo que no podía ser explicado por ninguna lógica humana. Una vez afuera, el aire nocturno de Tijuana parecía ofrecerme una tregua momentánea. Sin embargo, la paz era solo aparente, pues las sombras del crematorio se habían colado en mi alma, dejándome una marca imborrable. Durante días, mi vida se vio ensombrecida por la experiencia. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba la figura, la fría determinación en su postura y la historia de aquellos que, por un error o un castigo, quedaron prisioneros de una existencia sin final. La gente en la ciudad seguía con sus vidas, ajena a la carga de aquel lugar, pero yo sabía que algo se había alterado para siempre en mi interior. Intenté racionalizar lo ocurrido, analicé cada detalle, cada documento que había encontrado, y busqué en internet relatos similares, esperando encontrar alguna pista que me ayudara a entender lo inexplicable. Pero la información era escasa, y la mayoría de las teorías se centraban en supersticiones y leyendas urbanas. Nadie quería admitir que el crematorio de Tijuana albergaba una energía oscura, una fuerza imparable que se había alimentado del sufrimiento y la condena de aquellos que se habían perdido en su interior. Decidí dejar atrás aquel lugar, alejándome lo más posible del crematorio, pero la experiencia me siguió como una sombra. Cada noche, al cerrar los ojos, revivía aquella escena con una nitidez que me dejaba sin aliento. El recuerdo de aquella figura persistía en mi memoria, recordándome que hay lugares donde la muerte no se resigna a descansar en paz y donde las llamas de la injusticia y el tormento siguen ardiendo con furia inextinguible. Con el tiempo, comprendí que lo que había presenciado no era una simple alucinación, sino la manifestación de una energía atrapada, una historia de venganza y castigo que el fuego había transformado en un grito mudo. Los meses pasaron y traté de reconstruir mi vida, de ignorar la sensación de inquietud que me acompañaba a cada paso. Sin embargo, la memoria del viejo crematorio se coló en mis días y mis noches, como una advertencia constante de que había fuerzas en este mundo que escapaban a toda comprensión. La experiencia me cambió, me obligó a cuestionar la delgada línea entre lo natural y lo sobrenatural, entre la lógica y lo inexplicable. Cada vez que paso cerca de Tijuana, siento un nudo en el estómago, una inquietud que me recuerda aquella noche fatídica. El crematorio, a pesar de estar abandonado, sigue siendo un símbolo de un pasado que se niega a ser enterrado, de secretos que se resisten a desaparecer.
Y aunque trato de convencerse de que lo ocurrido fue fruto de una mente desequilibrada, la firmeza de mis recuerdos me dice que lo vivido fue demasiado real para ser ignorado. Hoy, al escribir estas líneas, mi mente vuelve a recorrer aquellos pasillos oscuros y esa sala de la capilla olvidada, donde el tiempo parecía haberse detenido. Mi experiencia en el viejo crematorio de Tijuana es un recordatorio perpetuo de que hay lugares en este mundo donde la muerte se viste de misterio, donde las llamas del pasado arden sin encontrar descanso. Jamás imaginé que el frío de una noche y el sonido apagado de un horno abandonado pudieran cargar con el peso de tantas almas perdidas. No pretendo asustar a nadie ni convertir mi relato en una advertencia para los curiosos, simplemente quiero dejar constancia de lo que mis ojos presenciaron, de la fuerza incontrolable que emergió de un acto de venganza eterna. La leyenda de la secta y sus condenados no es solo un cuento de terror, sino una herida abierta en la historia de un lugar olvidado, una cicatriz que, a través de los años, ha dejado su marca en quienes se atrevieron a adentrarse en sus dominios. La soledad de aquel crepitar lejano, la sensación de ser observado por fuerzas que no podían ser comprendidas por la razón y la imagen de esa figura inmóvil, todo ello me recuerda que algunas experiencias marcan el alma de manera indeleble. Por mucho que trate de enterrar el pasado, el viejo crematorio de Tijuana y sus secretos siguen presentes, recordándome que hay historias que, aunque enterradas, no dejan de reclamar justicia. Al final, lo que viví en ese lugar me obligó a replantear mi visión del mundo. Descubrí que la línea entre lo real y lo imposible es más tenue de lo que quisiera admitir, y que en cada rincón olvidado pueden esconderse verdades que desafían la razón. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a sentir el frío del cemento y el incesante latido de una energía que se rehúsa a descansar. Y aunque he tratado de alejarme, el recuerdo de aquel lugar me sigue, recordándome que hay llamas que jamás se extinguen. Esta es mi historia, una confesión que nace del miedo y de la necesidad de entender lo inexplicable. El viejo crematorio de Tijuana no solo fue testigo del final de muchas vidas, sino que, de alguna manera, se convirtió en el escenario de una condena eterna, un monumento al dolor y a la furia de almas olvidadas. Mientras escribo, siento que cada palabra es un intento de exorcizar la imagen que se rehúsa a abandonar mi mente, una lucha contra la sombra persistente que me persigue en cada amanecer. Con el tiempo, he aprendido a vivir con el recuerdo, a aceptar que hay partes de la existencia que no pueden ser explicadas ni racionalizadas. Pero, a pesar de todo, la lección más amarga es que, a veces, la historia deja marcas que ni la distancia ni el olvido pueden borrar. Y aunque jure no volver a acercarme a ese lugar maldito, la memoria de lo vivido sigue recordándome que hay puertas que, una vez abiertas, jamás pueden cerrarse por completo. Esta es la cruda verdad de mi experiencia, la realidad de una noche en la que el fuego se volvió portador de condenas y de una furia ancestral. El viejo crematorio de Tijuana, con sus paredes descascaradas y su aire cargado de presencias, me mostró que hay rincones del mundo donde la muerte no se resigna a descansar, sino que sigue reclamando lo que le fue arrebatado. Y mientras yo siga recordando, mientras la imagen de aquella figura inerte persista en mi mente, sabré que hay historias que desafían el tiempo, historias que se niegan a ser olvidadas y que, de alguna manera, siguen ardiendo en el silencio de la noche. Los que nunca se fueron. Nunca olvidaré el día en que el destino cambió el curso de mi existencia en el crematorio de Veracruz. Siempre trabajé en ese lugar, acostumbrado a la rutina de despedir a quienes ya no estaban entre nosotros, pero jamás imaginé que un cliente tan inusual como un hospital se transformaría en el epicentro de una pesadilla real. Todo comenzó una mañana gris, cuando el hospital habitual trajo consigo un grupo de cuerpos tras un terrible accidente de tránsito. La tragedia había dejado una estela de confusión y dolor, y en medio del caos, esos cuerpos llegaron a nuestras instalaciones, marcados por el destino y por un pasado repentino. Desde el primer instante, noté algo fuera de lo común. La atmósfera en el crematorio se tornó densa, como si el aire estuviese cargado de un recuerdo imborrable de la calamidad. Durante años, el crematorio había sido mi santuario, un espacio donde el final de la existencia se transformaba en un rito casi mecánico. Sin embargo, ese día algo cambió.
Mientras preparábamos a los fallecidos para la cremación, cada acción adquirió un matiz de solemnidad y de pesar, como si el ambiente mismo se negara a aceptar la conclusión definitiva de una vida truncada. Yo, que siempre había sido un hombre pragmático y de carácter sereno, no pude evitar sentir una inquietud profunda al percibir que, incluso antes de iniciar el proceso, algo perturbador se gestaba en el interior del edificio. El ritual de la cremación se inició con la precisión de una máquina bien afinada. Los cuerpos fueron colocados en el horno, uno tras otro, en un orden que parecía seguir la lógica implacable de un sistema inhumano. Sin embargo, a medida que la llama comenzaba a danzar y a consumir lo que en su interior aún se aferraba a la materia, algo insólito ocurrió. Después de concluir la cremación, cuando todo parecía haber vuelto a la normalidad, una serie de movimientos imperceptibles comenzaron a invadir los pasillos del crematorio. Durante las primeras horas de la tarde, mientras realizaba mis tareas de rutina, observé a lo lejos una figura que se deslizaba a lo largo de uno de los pasillos secundarios. Al principio, pensé que se trataba de un reflejo o de mi imaginación, producto del cansancio acumulado y la tensión del día. Pero a medida que los minutos transcurrían, la presencia se hizo más definida. Se trataba de una silueta humana, vagamente iluminada por la luz mortecina que se filtraba por las ventanas altas y polvorientas. La figura se movía con lentitud, sin prisa, como si buscara algo en un espacio donde el tiempo ya no tenía sentido. Con cada paso que daba, el ambiente se volvía más inquietante. No había rastro de vida en el edificio, pero esa forma vagamente humana parecía desafiar la lógica. Durante mi turno, recorrí meticulosamente cada rincón, revisando que no hubiese quedado ningún error en el proceso. El hospital era un cliente habitual, conocido por su precisión y organización, por lo que no podía imaginar que algo tan extraño se hubiera colado en la rutina. Sin embargo, la evidencia era innegable. Las siluetas de aquellas personas, cuyos cuerpos habían sido llevados en un abrir y cerrar de ojos tras el accidente, reaparecían de manera intermitente en los pasillos del crematorio. Esa imagen se grabó en mi mente con una claridad que jamás había experimentado. No se trataba de un truco de luces ni de una falla en los equipos, era algo real, una presencia que parecía surgir de la esencia misma del lugar. En mi interior, una mezcla de temor y asombro me invadía, mientras mis pasos resonaban en los pasillos desiertos, buscando una explicación que la lógica no podía ofrecer. El ambiente se transformó en un escenario de sombras y luces, donde cada rincón parecía esconder un secreto demasiado oscuro para ser revelado. Decidí investigar por mi cuenta, dejando de lado las teorías y los argumentos racionales. Caminé por los pasillos del crematorio, recorriendo salas de procesamiento y áreas de espera que, hasta ese momento, habían sido simples testigos de la rutina diaria. En una de las salas, encontré documentos antiguos y fotografías que contaban la historia de ese lugar. Me adentré en el pasado del crematorio, descubriendo que, años atrás, un grupo de víctimas de otro accidente había pasado por este mismo proceso, dejando una huella imborrable en el edificio. Podría ser que aquellas tragedias no se hubieran disipado del todo, y que las almas de aquellos que habían partido de forma repentina se negaran a abandonar el espacio. Cada hallazgo aumentaba mi incertidumbre. El crematorio, con su fachada desgastada y sus instalaciones que parecían haber sido olvidadas por el tiempo, se convertía en un escenario donde la muerte dejaba tras de sí algo más que cenizas. La presencia de las siluetas, que se desvanecían y reaparecían sin explicación, se sumaba a una atmósfera de tensión y misterio que amenazaba con quebrar la delgada línea que separa la vida de lo inmemorial. Me sentía atrapado entre la realidad y lo inverosímil, entre el deber que me había obligado a presenciar el fin de vidas y el enigma de aquellas apariciones que se negaban a ser relegadas al olvido. Durante varias noches, el recuerdo de aquella tarde se convirtió en una obsesión. Cada vez que cerraba los ojos, veía a aquellas figuras moverse lentamente por los pasillos, como si trataran de comunicarse conmigo o de advertirme de algo inminente. Las imágenes se repetían con una intensidad que me impedía dormir, y la tensión acumulada me llevaba a cuestionar todo lo que creía conocer sobre la muerte y la vida. Mi mente, acostumbrada a la lógica del trabajo diario, se encontraba ahora en un territorio donde la incertidumbre y el temor se apoderaban de cada pensamiento.
Intenté ignorar esas visiones, atribuyéndolas a un simple efecto del cansancio y el estrés, pero pronto me di cuenta de que había algo más profundo en juego. La energía del crematorio parecía haberse impregnado de la tragedia del accidente, transformándose en un recordatorio perpetuo de la fragilidad humana y del poder incontrolable de la muerte. Cada rincón del edificio parecía guardar un eco de aquel infortunio, una huella imborrable de las vidas arrebatadas de manera súbita e injusta. Con el paso de los días, la rutina volvió a instalarse en el crematorio, pero yo no podía olvidar lo sucedido. Mi trabajo se volvió un ritual de contención y vigilancia, un intento desesperado por mantener a raya la incertidumbre que amenazaba con consumir mi mente. A pesar de la aparente normalidad, cada paso que daba en los pasillos me recordaba aquella tarde en que las siluetas del accidente reaparecían, desafiando cualquier explicación lógica. La certeza de que había presenciado algo inexplicable me acompañaba como una sombra persistente, una marca imborrable que me recordaba que la muerte no siempre cierra sus puertas de manera definitiva. Durante una de mis inspecciones rutinarias, me detuve frente a una de las cámaras de seguridad que registraban el interior del crematorio. Al revisar las grabaciones, pude ver cómo, en ciertos momentos, las figuras aparecían en el marco, moviéndose lentamente a través de los pasillos sin que nadie las notara. La imagen era clara, sin distorsiones ni efectos extraños, y cada aparición confirmaba la realidad de lo que había vivido. Me sentí desconcertado y perturbado, incapaz de encontrar una explicación que uniera la ciencia con aquello que parecía trascender cualquier límite conocido. La experiencia me obligó a replantear mi visión del mundo. Siempre había pensado que la muerte era un proceso natural, un final definitivo para quienes ya no podían continuar en la vida, pero lo que observé en el crematorio de Veracruz me hizo cuestionar esa creencia. Tal vez, en ciertos momentos, la frontera entre el final y lo desconocido se vuelve tan tenue que lo que creemos extinguirse se convierte en un recordatorio perpetuo del dolor y la pérdida. Las siluetas que emergían en los pasillos eran una prueba tangible de que, a veces, la tragedia deja una marca que ni el tiempo ni la razón pueden borrar. A lo largo de los meses siguientes, intenté reconstruir mi vida y olvidar aquella experiencia, pero la memoria del accidente y de aquellas figuras persistentes seguía viva en mi mente. Cada vez que pasaba por el crematorio, el recuerdo de aquel día me volvía a golpear, recordándome que había presenciado algo que desafía cualquier explicación lógica. La rutina diaria se veía enturbiada por la presencia ineludible de ese enigma, y cada nueva jornada se convertía en una lucha interna por mantener la cordura frente a lo inexplicable. En ocasiones, me encontraba vagando por la ciudad de Veracruz, intentando ahogar mis pensamientos en la cotidianidad de la vida, pero siempre regresaba al crematorio, a ese lugar donde la tragedia parecía habitar en cada rincón. La imagen de las siluetas, moviéndose lentamente por los pasillos, se repetía en mi mente con una fuerza que me impedía olvidar. La realidad se había transformado en algo difuso, donde la línea entre lo cotidiano y lo extraordinario se mezclaba en un mosaico de dolor y misterio. Mi experiencia en el crematorio se volvió un tema recurrente en mis pensamientos, una obsesión que me acompañaba a cada paso. La lección que saqué de aquel incidente fue clara: la muerte, en su forma más pura, no siempre es el final definitivo. A veces, lo ocurrido en un instante de tragedia puede trascender y permanecer, alimentándose del dolor y la desesperación que dejamos atrás. Las figuras que vi eran un reflejo de aquellas almas perdidas, un recordatorio de que, en ciertos lugares, la tragedia se convierte en un espectro que se niega a desaparecer. Hoy, al escribir estas líneas, siento que mi vida ha quedado marcada por ese día fatídico. La imagen de las siluetas en los pasillos del crematorio de Veracruz sigue presente en mi memoria, recordándome que hay fuerzas en este mundo que no pueden ser explicadas con la lógica humana. Cada vez que paso cerca del edificio, una parte de mí se congela al recordar la escena, y por un breve instante, el tiempo parece detenerse, dejando que la tragedia se revele en todo su imponente realismo. Esta es mi confesión, la crónica de un día en que el deber y la tragedia se encontraron en un mismo lugar, dejando una marca imborrable en mi alma. No pretendo asustar ni asombrar sin motivo, sino compartir la experiencia de haber sido testigo de algo que desafía las fronteras de la comprensión humana.
El crematorio de Veracruz y sus pasillos se han convertido en el escenario de una lección amarga. La vida y la muerte, a veces, se entrelazan de formas que trascienden el simple ciclo del final. Aunque el paso del tiempo haya suavizado algunas de las heridas, el recuerdo de aquel accidente y de las figuras persistentes me sigue acompañando. La certeza de haber visto aquello que muchos consideran imposible me mantiene alerta, recordándome que hay misterios en este mundo que escapan a la razón. Cada día, al iniciar mi turno, me preparo mentalmente para enfrentar la realidad de la muerte, sabiendo que, en algún rincón, la tragedia sigue dejando su huella. Con el tiempo, aprendí a aceptar que ciertos eventos marcan nuestra existencia de manera indeleble y que la búsqueda de respuestas a veces nos lleva por caminos oscuros y desconcertantes. Mi experiencia en el crematorio de Veracruz es un recordatorio de que hay historias que no pueden ser olvidadas, de que la muerte puede transformar lo cotidiano en algo tan real y palpable que, aunque intentemos ignorarlo, siempre vuelve a recordarnos su presencia. Así concluye mi relato, una confesión escrita con la tinta de la incertidumbre y del dolor, de un día en que las siluetas del accidente se convirtieron en la imagen permanente de una tragedia. No hay final feliz en esta historia, solo la aceptación de que hay momentos en la vida que nos obligan a mirar más allá de la lógica, a enfrentarnos a aquello que no se puede comprender del todo. Y aunque el tiempo siga su curso, la memoria de aquel día en el crematorio de Veracruz sigue viva, recordándome que algunas huellas, por dolorosas que sean, jamás se borran por completo. Los gritos en el horno. Me llamo Francisco y llevo 20 años en este negocio. Durante todas estas décadas, he visto de todo en el crematorio La Pira Eterna, un lugar donde la muerte se transforma en cenizas y donde la rutina a veces esconde horrores que la mente se resiste a aceptar. Siempre he creído que los cuerpos, al ser reducidos a polvo, no pueden expresar más que el silencio de la inevitabilidad. Pero aquella noche, mientras incinerábamos al último cadáver de la jornada, algo sucedió que desafió toda lógica. Al momento en que el fuego alcanzó su punto máximo, salieron unos alaridos desgarradores que hicieron temblar cada rincón del edificio. El incidente ocurrió en una noche como cualquier otra, en un ambiente cargado de la melancolía propia del trabajo con la muerte. La lluvia caía de manera intermitente sobre el techo metálico, marcando un ritmo que se mezclaba con el constante crepitar de la leña en los hornos. Mientras revisaba los preparativos finales, mi mente repasaba con precisión cada paso que debía cumplir para garantizar que el proceso se realizara sin contratiempos. Con 20 años de experiencia, jamás me había dejado llevar por miedos infundados, pero aquella noche algo se sentía distinto. El horno, esa gran máquina implacable, comenzaba su labor habitual. El aire estaba impregnado del olor característico de la combustión y cada centímetro del recinto parecía absorber la energía de la llama. Con la meticulosidad de quien ha visto el paso de la vida y la muerte innumerables veces, verifiqué cada ajuste, cada medidor, cada componente. Todo estaba en orden, o al menos eso creí hasta que sucedió lo inesperado. Cuando el horno llegó a su máximo esplendor, los monitores y controles parecieron vibrar, y en ese instante algo irrumpió en la quietud del lugar, un grito, no de carne ni de voz, sino un sonido tan agudo y desgarrador que parecía emanar del mismo interior del fuego. No había forma de que un cuerpo inerte pudiera emitir un sonido tan lleno de angustia y desesperación. Mis años de trabajo me enseñaron que el fuego no hace nada más que consumir, que la materia se convierte en ceniza sin dejar rastro alguno de lo que fue. Pero esa noche, en medio de la humareda y el resplandor, sentí que el horno estaba tratando de comunicarse. El sonido se prolongó durante unos segundos interminables, llenos de un clamor que no encontraba cabida en la realidad. No eran gritos humanos, no eran un lamento mecánico, eran expresiones de un dolor que parecía provenir de lo más profundo de la existencia. Mi corazón se aceleró y, aunque intenté mantener la calma, la mente se inundó de imágenes imposibles, miradas perdidas, rostros angustiados, manos extendidas en un último intento de socorro. Todo se mezclaba en una cacofonía de emociones que desafiaban el entendimiento. Sin perder tiempo, detuve el proceso y salí apresuradamente del área de incineración.
Mi instinto me decía que debía buscar respuestas, revisar cada componente del horno, cada registro de la maquinaria y, sobre todo, indagar en lo que pudiera haber provocado aquel fenómeno inexplicable. Caminé por el pasillo central, donde la luz parpadeante de los fluorescentes apenas lograba iluminar el ambiente, y sentí una presión en el pecho que amenazaba con ahogar mis pensamientos. En ese preciso instante, comprendí que aquello no era fruto de mi imaginación, sino una manifestación que había salido a la luz en el umbral entre la vida y la muerte. Decidido a desentrañar el misterio, me refugié en la pequeña oficina de control. Allí, con el rostro demacrado por la sorpresa, comencé a revisar el sistema de monitoreo. Las grabaciones de la cámara que vigilaba el horno mostraban, en efecto, momentos en los que se percibían destellos intensos y una vibración inusual en la estructura del equipo. No había interferencias técnicas ni fallos aparentes en el software, todo funcionaba a la perfección, como si el horno hubiera decidido, por sí solo, manifestar lo imposible. Cada imagen y cada registro eran una prueba irrefutable de que algo anómalo había ocurrido. Con el pasar de las horas, la tensión no disminuía. Esa noche se volvió larga y densa, como si el tiempo se hubiera detenido para obligarme a enfrentar la realidad de aquello que había presenciado. Mis colegas, acostumbrados a la monotonía del trabajo, notaron en mi semblante la marca de una inquietud que no podía ser explicada con simples palabras. Aunque ninguno se atrevió a preguntar, el ambiente en el crematorio se llenó de una sensación de inquietud compartida, un conocimiento tácito de que la muerte guardaba secretos aún más oscuros de lo que cualquiera podría imaginar. En la madrugada, mientras la lluvia seguía golpeando la estructura del edificio, me sumergí en archivos y documentos antiguos que detallaban la historia del crematorio La Pira Eterna. Descubrí que, en sus primeros años, se registraron eventos extraños en momentos de alta combustión, en ocasiones coincidentes con tragedias o accidentes que dejaron cicatrices imborrables en la comunidad. La teoría más extendida entre los pocos que aún recordaban aquellos tiempos hablaba de almas que, en un último grito de desesperación, intentaban escapar del olvido a través del fuego. No podía comprobar la veracidad de tales relatos, pero la experiencia de aquella noche me empujaba a considerar que quizás había algo de verdad en esas leyendas. La siguiente jornada, a pesar de la noche ininterrumpida de insomnio, regresé al crematorio con la firme determinación de comprender lo que había sucedido. Revisé meticulosamente cada parte del horno, buscando alguna pista que pudiera explicar los alaridos que había oído. Encontré una pequeña irregularidad en un sensor de temperatura, una anomalía que, en teoría, podría haber distorsionado las lecturas del equipo. Pero, al analizarlo en conjunto con el resto de la maquinaria, me di cuenta de que aquello era mucho más complejo, el sistema estaba en perfecto estado, y lo único que coincidía era la hora del incidente, cuando el fuego alcanzaba su máximo poder. La incertidumbre se instaló en mi interior como una marca imborrable. A lo largo de los días siguientes, me convertí en un vigilante silencioso de cada movimiento del horno. Cada encendido, cada ciclo de combustión, lo vivía con el temor latente de volver a oír aquellos gritos que desafiaban la razón. No encontraba consuelo en ninguna explicación lógica, y la imagen de un fuego que cobraba vida propia se repetía en mi mente una y otra vez, en un ciclo interminable de preguntas sin respuesta. Las teorías empezaron a multiplicarse en mi cabeza. ¿Podría haber sido una reacción química inesperada? ¿O tal vez una resonancia particular de la maquinaria, provocada por una confluencia de factores técnicos y emocionales? Nadie había previsto que el trabajo con la muerte pudiera acarrear este tipo de manifestaciones, y mi experiencia se fue sumando a una larga lista de misterios que el crematorio había guardado celosamente durante años. Cada nueva hipótesis parecía desvanecerse ante la implacable evidencia de aquel sonido, que retumbaba en mi memoria con la intensidad de un grito desesperado. A medida que pasaban los días, la atmósfera en la pira eterna se volvió cada vez más opresiva. Las luces de los pasillos, en lugar de disipar la penumbra, parecían conspirar para enfatizar cada sombra, cada rincón olvidado. El ambiente se impregnaba de un aire denso, y la sensación de que algo se estaba gestando en el interior del horno se hacía casi tangible. Caminaba por el lugar con una mezcla de profesionalismo y temor, consciente de que, a pesar de mis años de experiencia, la muerte siempre guarda secretos que la ciencia no puede explicar.
Una tarde, mientras la tormenta arreciaba y las gotas de lluvia golpeaban los cristales de la sala de espera, decidí hacer una última revisión de los registros de audio del sistema. Quería estar seguro de que nada se me había escapado, que aquellos alaridos no eran el producto de una anomalía electrónica, sino la huella de algo que había querido comunicarse en el último instante de su existencia. Escuché cada grabación, cada fluctuación, y lo que oí me dejó sin aliento. Entre el crepitar del fuego y el zumbido constante de la maquinaria, se escuchaban claramente esos lamentos inhumanos, precisos en su cadencia y con una carga emocional que superaba cualquier explicación racional. En ese momento comprendí que no se trataba solo de un fallo en el equipo, sino de una experiencia que trascendía lo técnico y se adentraba en lo metafísico. Los alaridos parecían una última protesta, una señal de que aquellos cuerpos, en su inexorable paso al más allá, habían dejado una huella de sufrimiento que el fuego no pudo borrar por completo. Esa revelación, tan simple como aterradora, me hizo cuestionar todo lo que había creído durante mis 20 años de trabajo. La muerte, a la que siempre había tratado como un final definitivo, parecía tener la capacidad de expresar un dolor que se negaba a ser silenciado. Desde aquella experiencia, cada vez que enciendo el horno, lo hago con una mezcla de respeto y temor. La rutina que una vez me proporcionó consuelo se ha transformado en un recordatorio permanente de que, a veces, la línea entre lo inerte y lo viviente se difumina de maneras que la lógica no puede explicar. Aunque he intentado encontrar explicaciones en manuales técnicos, en registros históricos y en las leyendas que algunos murmuran en voz baja, la verdad parece escaparse como el humo entre mis dedos. La comunidad del crematorio se ha quedado, en gran parte, con el conocimiento tácito de lo sucedido. Aunque nadie se atreve a comentar abiertamente el incidente, en cada mirada se percibe una inquietud compartida, una comprensión silenciosa de que hay momentos en la vida en los que la muerte decide hablar en un idioma propio. Para mí, cada encendido del horno se ha convertido en un ritual de respeto y de advertencia, un recordatorio de que la existencia está llena de misterios que la ciencia y la razón aún no han logrado desentrañar. Hoy, mientras escribo estas líneas en el silencio de mi hogar, lejos del ruido constante del crematorio, siento que necesito plasmar mi experiencia en palabras. No es un relato de terror en el sentido clásico, sino una confesión de un hombre que ha dedicado 2 décadas a un oficio donde la muerte es la protagonista. Esa noche, cuando el horno se encendió y los gritos se alzaron como un clamor desesperado, sentí que algo había cambiado en mí para siempre. No puedo explicar con exactitud lo que sucedió, ni encontrar en la lógica una respuesta que calme mi inquietud, pero lo que viví quedó grabado en mi mente como una lección de la fragilidad de nuestro paso por este mundo. No busco asustar a nadie, pero sí hacer consciente a aquellos que, como yo, han dedicado sus vidas a lidiar con el final. La muerte es un misterio que se viste de muchas formas, y en ocasiones, su manifestación es tan real que llega a retar la noción misma de lo inanimado. Aún después de 20 años, cada vez que cierro los ojos, puedo volver a oír esos alaridos, una sinfonía de dolor que me recuerda que hay historias en la oscuridad que jamás se pueden olvidar. Este relato, cargado de la crudeza de la experiencia y del temor a lo inexplicable, es mi manera de enfrentar ese enigma. La llama que no debió haber callado se alzó aquella noche para recordarme que, en este negocio, la muerte no es solo un final, sino a veces el grito de un alma que se niega a desaparecer. Y aunque con el paso del tiempo el fuego siga consumiendo lo inevitable, en mi memoria, ese clamor vivirá para siempre, recordándome que hay límites en la comprensión humana que quizás nunca debamos cruzar. Cada día, al encender el horno en la pira eterna, revivo de alguna forma aquella experiencia. No es solo el sonido lo que me persigue, sino la certeza de que hay momentos en que el final se convierte en el inicio de algo inabarcable, en un recordatorio de que la muerte puede expresar lo que ni siquiera el silencio es capaz de contener. Esta es la verdad que he de vivir, y aunque la rutina me obliga a seguir, en el fondo, cada llama que arde es una pregunta que se niega a ser contestada, un eco de una existencia que se niega a ser olvidada. La mano entre las cenizas. Dejaré mi nombre en el anonimato, pero esto pasó en el crematorio donde trabajaba en Oaxaca. Siempre pensé que mi labor, repetitiva y austera, era simplemente cerrar capítulos en la vida de quienes ya no estaban.
Jamás imaginé que un día, en medio de la rutina, descubriría algo que reescribiría mi entendimiento de la muerte. Era una mañana nublada cuando llegué al crematorio La Última Llama. El ambiente tenía la quietud habitual de los inicios de jornada y el edificio, con sus paredes gastadas y maquinaria ya casi anticuada, parecía un santuario olvidado en el que la vida y la muerte se encontraban sin pronunciar palabra. Al encender las luces fluorescentes y poner en marcha los sistemas, sentí una leve tensión en el aire, como si el lugar guardara un secreto demasiado oscuro para ser revelado a plena luz. Esa mañana me asignaron la tarea de limpiar el horno tras el último proceso de incineración. Siempre he trabajado con precisión y cuidado, consciente de que cada acción, por insignificante que parezca, forma parte de un ritual ineludible. Mientras retiraba las cenizas acumuladas en las esquinas del compartimento, mis manos recorrieron la superficie áspera y grisácea en busca de residuos que pudieran volverse un peligro en futuras operaciones. Fue entonces cuando mi mirada se encontró con algo totalmente inesperado, una mano humana, meticulosamente conservada entre las cenizas, como si el fuego hubiera decidido preservar parte de lo que debía desaparecer. El hallazgo me paralizó. La mano estaba en una posición extraña, con los dedos ligeramente curvados, y parecía haber sido colocada allí de manera deliberada o, quizás, resultado de algún error que la ciencia del fuego no pudo borrar. Mi mente se inundó de preguntas. ¿Cómo era posible que una extremidad entera resistiera el calor abrasador del horno? ¿Era fruto de un descuido o, peor aún, una señal de que algo andaba muy mal en ese lugar? La lógica y la razón se debatían en mi interior, pero ninguna de las dos podía disipar la inquietud que me embargaba. El instante transcurrió en una mezcla de incredulidad y temor contenido. Con la precaución que me caracteriza, me aparté lentamente de la máquina y busqué refugio en la pequeña sala de control. Allí, en el silencio forzado por la madrugada, revisé mentalmente cada procedimiento que se había realizado esa noche. Todo estaba en orden, los documentos, los protocolos y el registro de cada cuerpo que había pasado por el horno. Sin embargo, aquella mano, intacta entre la ceniza, era una anomalía que desafiaba las leyes naturales y la técnica exacta que siempre había observado en mi trabajo. Durante los días siguientes, el hallazgo se convirtió en una obsesión que no me permitía descansar. Cada vez que me acercaba al crematorio, la imagen de aquella mano me asaltaba sin piedad, recordándome que algo inusual había sucedido. No podía evitar pensar en la posibilidad de que el horno hubiera retenido algo de un cuerpo que, por alguna razón, no se había desintegrado por completo. ¿Podría ser que la materia humana, en ocasiones, resistiera la fuerza del fuego y dejara un vestigio imborrable? La pregunta me perseguía en cada momento de soledad y la incertidumbre se mezclaba con un temor sutil que me hacía cuestionar cada aspecto de mi existencia. Empecé a revisar viejos expedientes y registros del crematorio, tratando de encontrar alguna pista que explicara lo ocurrido. Descubrí que en ocasiones pasadas se habían reportado incidentes extraños, aunque nunca con la claridad de lo que yo había presenciado. Se hablaba de fallos en los procesos, de cuerpos que parecían rehusarse a ser consumidos en el acto final. Las explicaciones técnicas eran escasas y la mayoría se apoyaba en teorías que rozaban lo inverosímil. Sin embargo, mis 20 años de experiencia me habían enseñado a no descartar ninguna posibilidad, por remota que pareciera. Una tarde, mientras repasaba los registros en mi escritorio, la imagen de la mano reapareció con más fuerza en mi mente. Recordé que aquella noche, entre la niebla de ceniza y el resplandor del horno, algo parecía moverse a mi alrededor. Aunque en ese instante mi visión se había concentrado únicamente en el hallazgo, ahora me preguntaba si quizás había pasado algo más que había escapado a mi atención. ¿Habría existido una fuerza, una energía oculta en el crematorio, que se manifieste de formas que la técnica y la lógica no pueden explicar? La idea me inquietaba profundamente, y la falta de respuestas me hacía sentir cada vez más pequeño ante el misterio. Decidí entonces caminar por el edificio en horas de la madrugada, cuando la actividad era mínima y el silencio reinaba con una intensidad casi tangible. Con cada paso, mis sentidos se agudizaban, el murmullo lejano de las máquinas, el olor persistente de la combustión y el tenue resplandor que se filtraba a través de las ventanas eran recordatorios constantes de la fragilidad de la vida.
El crematorio, en ese momento, dejó de ser simplemente una estructura de metal y cemento, se transformó en un escenario donde lo inexplicable se hacía presente en cada rincón. Al recorrer el pasillo principal, observé una serie de marcas en el suelo, como si alguien hubiese intentado huir apresuradamente. No había señales de lucha ni de intervención, pero la huella dejada en el polvo parecía tener un significado que superaba la simple coincidencia. La mano hallada entre las cenizas era solo una parte de un rompecabezas mayor. Empecé a conectar ideas, el fallo aparente en el horno, la marca en el suelo y aquella sensación persistente de que el crematorio albergaba secretos que ni siquiera yo, con mis 2 décadas de experiencia, podía comprender por completo. Cada día se convertía en una investigación silenciosa. Revisaba cada rincón, cada documento olvidado en las estanterías polvorientas, con la esperanza de encontrar algo que esclareciera lo sucedido. Encontré un informe casi ininteligible, un recorte de periódico de hace años, en el que se mencionaba un incidente similar en otro centro de cremación, aunque las palabras utilizadas resultaban vagas y poco concluyentes. La posibilidad de que hubiera algo recurrente en estos lugares me dejó una sensación inquietante, como si el fuego guardara memorias de aquellos que, de alguna manera, rehusaron desaparecer. Una noche, en un arranque de determinación, decidí registrar todo lo que sucedía en el crematorio. Colocando una cámara en el área del horno, esperaba captar cualquier anomalía que pudiera haber pasado desapercibida. Durante semanas, revisé meticulosamente las grabaciones, buscando señales de movimiento o variaciones en la temperatura que pudieran estar relacionadas con el hallazgo. Hubo momentos en los que la imagen se volvía borrosa, pero en una de esas sesiones noté algo que heló mi interior. Entre las sombras de la cámara, la mano parecía reposar de forma fija, pero en un instante, un ligero movimiento captó mi atención. No era el resultado de un fallo técnico, pues todo el sistema estaba calibrado a la perfección. Era como si la mano intentara comunicarse de alguna forma, un gesto sutil que confirmaba mi temor inicial. La evidencia se acumulaba sin darme respuestas definitivas y la incertidumbre se volvió mi compañera constante. Mis días se llenaron de una vigilancia casi obsesiva, y la rutina del crematorio se transformó en una especie de ritual en el que cada encendido del horno estaba teñido por el recuerdo de aquello que jamás debió haber existido. La mano, preservada entre las cenizas, se convirtió en el símbolo de una anormalidad que no podía ser explicada con fórmulas ni manuales técnicos. Poco a poco, empecé a notar que mi percepción del crematorio había cambiado. Lo que antes era un sitio de trabajo monótono se transformó en un escenario cargado de significado, donde cada objeto y cada rincón parecían contar una historia de dolor, olvido y resistencia. Las máquinas, los instrumentos y las paredes agrietadas parecían conspirar para recordarme que la muerte, en ocasiones, deja tras de sí vestigios que desafían el olvido. La imagen de aquella mano se fusionaba en mi memoria con la realidad de un lugar que había sido testigo de innumerables despedidas y comprendí que, en el fondo, la existencia se alimenta de aquello que se rehúsa a ser completamente aniquilado. Con el tiempo, la presión de esa revelación comenzó a afectar mi vida personal. Las noches se volvieron largas y los días, una lucha constante por encontrar un equilibrio entre la rutina y el peso de un secreto ineludible. No podía dormir sin recordar aquella mano, y cada despertar era un recordatorio de que, a pesar de los avances tecnológicos y la precisión de la ciencia, hay misterios que se mantienen firmes ante la lógica humana. La soledad se hacía presente en cada momento, y el crematorio se transformaba en el epicentro de una duda existencial que me desgastaba poco a poco. No tuve el valor de compartir mi experiencia con mis compañeros, temiendo que, al hacerlo, se convirtiera en un rumor insidioso que alterara la confianza en el trabajo. Así, cargué con el secreto en silencio, tratando de ignorar la sensación persistente de que la mano era solo la punta de un iceberg que se extendía más allá de mi comprensión. Cada jornada, mientras limpiaba el horno, la imagen aparecía en mi mente con la precisión de un reloj y me recordaba que algunas huellas del pasado se niegan a desaparecer, aun cuando el fuego lo intente con toda su fuerza. En una de mis caminatas nocturnas por los alrededores del crematorio, me encontré con un pequeño mural pintado en la pared de un edificio abandonado. La imagen representaba, de forma casi imperceptible, una mano extendida,
rodeada de símbolos que evocaban la dualidad entre la vida y la muerte. No podía saber si era una coincidencia o el fruto de una inspiración que el destino me quería revelar, pero la imagen me impactó profundamente. Aquella pintura, creada por manos anónimas, parecía ser un recordatorio de que, en ciertos lugares, los vestigios de lo vivido se integran en la memoria colectiva de una comunidad, desafiando el olvido. Hoy, a más de un año de aquel fatídico hallazgo, me encuentro en una encrucijada emocional. Mi trabajo en el crematorio La Última Llama sigue su curso, pero ya nada es igual. Cada incineración me recuerda que hay límites en la capacidad del fuego para borrar el pasado y que algunas marcas, por muy pequeñas que sean, tienen el poder de alterar la percepción de la realidad. La mano que encontré en las cenizas se ha transformado en el emblema de una experiencia que me ha cambiado para siempre, obligándome a cuestionar lo que considero definitivo y a aceptar que la muerte, en ocasiones, decide dejar su impronta de maneras que la ciencia no puede explicar. Aunque nunca he encontrado una respuesta concreta que me libere de esa carga, he aprendido a convivir con la incertidumbre y a ver en ella la esencia misma de la existencia. La experiencia me ha enseñado que, por muy meticuloso que sea el procedimiento, la vida y la muerte guardan secretos que se resisten a ser comprendidos a plena luz del día. A veces, lo inexplicable se oculta en lo cotidiano, esperando el momento en que nuestras barreras se desmoronen y podamos vislumbrar la verdad oculta en las sombras del olvido. Este relato, tan personal como perturbador, es mi intento de dejar constancia de aquello que presencié en el crematorio de Oaxaca. No busco asustar, sino compartir la experiencia de un hombre que, durante 20 años, se dedicó a cerrar capítulos de vida sin imaginar que en algún rincón el pasado insistiría en reclamar su lugar. La mano encontrada entre las cenizas es una prueba silenciosa de que, a veces, lo que creemos extinguir se niega a desaparecer por completo, dejando su huella en el tiempo y en nuestra alma. Cada vez que paso por el crematorio, la imagen de aquella mano resurge en mi mente, recordándome que la vida es un entramado de misterios que se esconden en los rincones menos esperados. Y aunque el trabajo continúa y el fuego sigue haciendo su labor ineludible, yo he aprendido a vivir con la pregunta sin respuesta, aceptando que hay momentos en que el final de una existencia no es solo el apagón de una luz, sino el testimonio mudo de algo que persiste más allá del tiempo. Esta es la historia de lo que jamás debió haber estado allí, un vestigio olvidado que se negó a desaparecer y que, con cada ceniza que se esparce, me recuerda que la muerte tiene formas insospechadas de dejar su marca. En el silencio de cada jornada, en el crepitar del horno y en el incesante retorno de la memoria, encuentro la razón para seguir, aunque la incertidumbre sea el único testigo de una realidad que se niega a ser explicada.